soy su maestra de Matemáticas 1, Greta Daniela González Ramírez, y vamos a continuar con el módulo 3, conjunto de los números reales, con la unidad 3, operaciones con los números reales. Bueno, ustedes deben saber que es muy importante saber manejar los números, porque son los que manejan nuestra vida diaria. Se encuentran en la arquitectura, en la ingeniería, en la química, cuando vamos a comprar comida, en el súper, para contar kilómetros, para medir, para pesar comida, pesar nuestro cuerpo, cuidar todo lo que nosotros somos. Por lo tanto, es muy importante poner mucha atención en el estudio de esta unidad, ya que aquí adquiriremos habilidades que son importantes para el entendimiento y pues principalmente para seguir el objetivo y adelantar todo lo que necesitamos aprender en base a operaciones de suma, resta, multiplicación y división de los números reales y los criterios de visibilidad, así como realizar las operaciones correctas con números reales, realizando los temas de esta unidad, que es tema 1, números primos y compuestos, tema 2, criterios de visibilidad de factores primos, tema 3, mínimo común múltiplo, y tema 4, fracciones, y tema 5, jerarquía de operaciones. Entonces, empezaremos con el tema 1, que son números primos y compuestos. Es importante conocer que los primos números y compuestos son aquellos que son mayores que 1, pero que nos ayudan a conocer y analizar los números en divisiones o fracciones, y de allí obtener números enteros o decimales. Bueno, en esta tabla tenemos que los números 9, 7, 10, 5 y 12 pertenecen a los números números reales, y que cuando nosotros lo ponemos en divisores, debemos encontrar los números correctos que sean un divisor y que nos den un entero. Por ejemplo, el 9 se puede dividir entre 1, 3 y 9, el 7 entre 1 y 2, el 5 entre 1 y 5. ¿Qué tienen de común estos dos números, el 7 y el 5? Que solamente se pueden dividir entre 1 y entre el mismo para obtener un número entero, porque si dividimos 7 entre 2, pues vamos a tener 3.5, o 9 entre 2, 4.5. Entonces lo que nosotros queremos es conocer las fracciones y los números, pero tratando de visualizar a simple vista que las divisiones nos den números enteros. ¿Y cómo vamos a conocer esto? Bueno, esto es a partir de los números compuestos y números primos. Los números compuestos son aquellos números naturales mayores que 1 y que son divisibles entre entre 2 o más números. Por ejemplo, el 9, el 10 y el 12, que son los que se encontraban en nuestra tabla. El 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 3. Ahí tenemos pues ya un número que es compuesto. Por lo tanto, de números compuestos obtendremos números compuestos. Son divisibles entre un número, normalmente el 1, entre otro. Por ejemplo, si ponemos el 4, podría ser divisible entre 2 y entre el mismo, para obtener un número entero. Entonces este es el número ejemplo. Ahora, los números compuestos. Luego tenemos los números primos, que son aquellos números que son mayores que 1 y que son divisibles únicamente entre dos números, entre la unidad y el mismo. Por ejemplo, el 5 y el 7, que también se encontraba en la tabla. La unidad se refiere a 1 y el entre sí mismo es el 5. Entonces, los números primos son divisibles entre la unidad y
sí mismo. Como el 5, el 7, ¿qué otro? El 11, el 13, el 19 y bueno, entre otros, ¿no? Entonces es importante recalcar estos dos. Ahora, en conclusión, ya sabemos que el número compuesto es divisible entre 1 o más, entre 2 o más números, como sería la unidad, entre sí mismo y entre muchos más, como el 2, el 6, el 8. Y el primo sería divisible entre la unidad y sí mismo. Entonces pasemos a la siguiente página, que creo que es un ejercicio, ¿sí? Dice, realicemos un ejemplo que nos ayudará a identificar los números primos y los números compuestos. El conjunto C se refiere a los números compuestos y el conjunto P es a los números primos. Entonces, el 2 lo pondremos en el conjunto P porque es divisible entre 1 y entre sí mismo. 4 se puede dividir entre más, entonces es compuesto. 5 es primo, 8 compuesto, 9 compuesto porque se puede dividir entre 1, entre 3 y entre 9. El 11 es primo, el 12 es compuesto, el 13 es primo, el 16 es compuesto porque se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 8 y entre 16. El 17 es primo, el 20 es compuesto, el 21 es compuesto porque se puede dividir entre 1, entre 3, entre 7 y entre 21. El 23 es primo, el 25 es compuesto y el 29 es primo. Por lo tanto dice, observa que todos los números solo tienen dos divisores en esta parte del conjunto de números primos. Y observa que todos los números tienen más de dos divisores en el conjunto de los compuestos. Entonces lo hicimos bien. Ahora, siguiente. Ejercicio de divisores. Debemos realizar este ejercicio, ya sabemos que no es evaluable, pero que nos ayuda a determinar los divisores de un número, que determinar varios criterios, estudiar lo más importante de esta unidad y determinar si es fácil o difícil encontrar los números compuestos o primos. Saben que es individual y las instrucciones son observar, leer instrucciones y observar las retroalimentaciones. Número 2. Es primo dos divisores. 1,2. 3 divisores 1 y 3. Entonces es primo. El 4 es compuesto. Más de dos divisores. El 7 es 1,7. El 9 es 1,3,9. El 10 es 1,2,5,10. El 11 es 1,11. El 12 es 1,2,3,4,6,12. Y el 13 es 1,13. Entonces este es un número primo. Este es un número primo. Este es un número primo compuesto. Es un número u operación compuesta. Compuesto, compuesto y compuesto. Por lo tanto, si es compuesto, hay más de dos divisores. Más de dos divisores
y en el otro solo hay dos divisores. Dos divisores y dos divisores. Retroalimentación. Los que ya nos habían dado son estos, entonces tenemos que poner dos divisores, más de dos divisores, por lo tanto es primo, compuesto primo. Pero es importante ver los divisores por los cuales determinamos que ese número era primo o compuesto. 1 o 2, bueno en este caso 2 y 1, 3 y 1, 4, 2 y 1, 7 y 1, 9, 3 y 1. Al parecer los puso de forma descendente. 10, 5, 2 y 1, 11 y 1, 12, 6, 4, 3, 2 y 1 y 13 y 1. Ahora cerrar este ejercicio ya está y con eso podemos completar la primera parte de la tarea. Ahora, siguiente. Una vez concluida el tema 1 de números primos y compuestos, debemos pasar al tema 2, que es criterios de visibilidad y factores primos. Entonces, esperando este tema, que es definir los criterios de visibilidad, tenemos que el primer criterio es visibilidad del 2. Por lo tanto, la visibilidad del 2 es todo número par que es divisible entre 2. La visibilidad del 3 es todo número que es divisible entre 3 si al sumar sus dígitos el número resultante es 3, 6 o 9. La visibilidad de 5 es todo número que se determina en 5 o 0 y es divisible entre 5. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar un ejercicio que nos va a ayudar a conocer si esto es visibilidad entre 3, entre 2, entre 3 y entre 5. Entonces, 120 tiene visibilidad entre 2, sí, y es 60. Por lo tanto, es un número par. La visibilidad entre 3 es 40. 1, 2, 0 y 3. Visibilidad entre 5 termina en 0, porque si dividimos 120 entre 5, obtenemos que 120 entre 5 es a 24. Por lo tanto, termina en 0, no en 5. O sea, todo aquel número que no termina en 5 termina en 0. Ahora, 75 entre 3 es igual a 12. O sea, el 7 y el 5 se suman y es un resultado de 12. Por lo tanto, 2 más 1 es 3. La visibilidad entre 75 es que termine en 5, por lo tanto sí termina en 5. 22 pues va a terminar en 2, pero es un número par. 18 tiene visibilidad entre 2 y entre 3, porque la suma de estos dos es 9. Y si lo dividimos, tenemos un número par. 18 entre 2 es a 9. Se explica, o sea, si se divide entre 2, se obtiene como resultado el 9. Si se divide entre 3, se obtiene como resultado el 9. Visibilidad entonces se refiere a la suma de cada dígito para poder determinar la justificación. Por lo tanto, si nosotros observamos en el ejercicio 8 los criterios de visibilidad, bueno, primero vamos a realizarlo y ahorita vamos a ver la conclusión. Entonces, 36 es divisible entre 3 porque la suma de 3 más 6 es igual a 9. Por lo tanto, a ver, si nosotros tenemos que la suma de estos es el resultado de 3, la visibilidad entre 3 sería, o sea, sí, la visibilidad sería entre 3 porque el resultado nos da 3, 6 o 9. Por lo tanto, si el resultado es 9, la visibilidad es entre 2. Entre 5 es porque termina en 5. No puede ser 5 porque no termina ni en 5 o en 0. Tendrá que ser entre 2 porque se puede dividir entre 2.
por lo tanto es un número par. Entonces, como tip, si nosotros sabemos que nuestra divisibilidad es entre 2, es porque es un número par. Ahora, entre 126, la divisibilidad es entre 2 porque es un número par. Y entre 3, porque la suma de 1 más 2 más 3 es igual a 6. Y 112 sería 2 porque es un número par. Entonces, al revisar la retroalimentación, pues ya tenemos que, bueno, en este caso lo hicimos invertido, pero pues se hizo bien. Ahora es muy necesario entender bien esto para realizar una parte de la tarea y aprender cuál es la divisibilidad de los números. Una vez visto esto, tenemos que conocer cuál es el factor primo. El factor primo es aquel número primo que es divisor de un número. Entonces, a ver, hay que ponerlo aquí. Importante recordar la divisibilidad de números se da en el 2, el 3 y el 5. Por lo tanto, el 2, el 3 y el 5 quiere decir que termina en número par, o es un número par. Número par. El 3 es que la suma del número 300 315, si nosotros sumamos el 3, el 1 y el 5, nos da como resultado 3 más 1 más 5 igual a 9. Por lo tanto, el resultado es 9. Importante, el resultado de estas sumas, el resultado es 3, 6 o 9. Y entre 5 es que la terminación en 0 es en 0 o en 5. Ahora, el factor primo es aquel número, como ya lo dijimos ahorita durante el contenido, bueno, viendo el contenido, es aquel número que es divisor de un número. Entonces ahorita vemos el ejemplo y pues si es necesario lo explicamos en la presentación. Entonces así es como vamos a ver esto. Recuerda que cuando llamamos factores es aquellos números que multiplicamos para obtener otro número. Entonces, los factores serían 276 y 8 y el producto es el resultado de esta multiplicación. Por lo tanto, si nosotros dividimos 27 entre 3, tenemos como residuo 9. Residuo o producto. Más bien, el residuo 0 y el producto es 9. Ahora tenemos que enseñar a descomponer
algunos números en sus factores primos. Tenemos 120. Haz clic en cada uno de los pasos. Primero es saber si es divisible entre 1. Coloca el número que quieras para descomponer al principio de la tabla. Entonces vamos a poner el 2, que sería divisible en el factor sería 2 y el producto sería 60. Lo volvemos a dividir entre 2 y ahora tenemos, bueno, aquí yo le había puesto 2 veces 2, pero no reaccionaba. Entonces, si el factor ahora divisible es 2, vamos a tener 30. Si lo volvemos a dividir entre 3, tenemos 15. Si dividimos 15 entre 3, pues vamos a obtener que es 5. Por lo tanto, ponemos el 3. El resultado obtenido lo divides de igual manera con el mismo número hasta que ya no sea posible. Pues 3 sí es posible, pero no reacciona. Y después 5. Bueno. 3 ya reaccionó. 15 dividido entre el factor 3 sería 5. Y 5, que es el último número, es al llegar al punto en el que nos damos cuenta que 5 es un primo y que solo es dividido entre 1 o entre el mismo número y ya no podemos dividir más. Entonces el residuo es 1 y estos son los factores. En conclusión, podemos decir que 120 se descompone entre los siguientes factores primos: 2, 2, 2, 3 y 5. Y lo podemos abreviar de la siguiente manera: 2 al cubo, que es 8, por 3 por 5 es igual a 120. Por 8 por 5. Sí, 2 al cubo es 8, por 3 es 24, por 5 es 120. Ahora tenemos estos otros ejemplos. 350 lo podemos dividir entre 2 y tenemos 175. Si lo dividimos entre 5 tenemos 35. Si lo dividimos otra vez entre 5 tenemos a 7. Y a 7 lo dividimos entre sí mismo, obtenemos 1. 102 se divide entre 2 y tenemos 51. Cuando lo dividimos entre 3 obtenemos 17. Y cuando dividimos a 17 entre sí mismo obtenemos 1. Entonces este también es factor primo. Y este igual también va a ser factor primo porque el último número va a ser 11 y al dividirlo por sí mismo obtenemos el 1. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es este ejercicio de factor primo, y con este obtendremos o encontraremos rápidamente el factor primo de cada uno de los números. A ver, de 200, empecemos por el menor, sería 2, obtenemos como resultado 100. Si lo volvemos a dividir entre 2, tenemos como resultado 50. Si lo dividimos entre 2, tenemos como resultado 25. Si lo dividimos entre 5, tenemos como resultado 5. Si dividimos este entre el mismo número, tenemos como resultado 1. Ahora 942 entre 2, pues nos va a dar 417. 471, perdón. Si lo dividimos entre 2, nos va a aparecer un número decimal. Por lo tanto, 471 entre 3 nos va a dar a 157. 157. Y 157 es un número primo, ya que al dividirlo por sí mismo, pues da como resultado 1. Aquí que tenemos, aquí tenemos 25. Y aquí sería el 1. Ahora 105 entre 2 no se puede porque tendremos como resultado 52.5. Entonces tendremos que dividirlo entre 5 para obtener como resultado 21. Entonces entre 5 es a 21. Y 21 lo podemos dividir entre 3 para obtener como resultado 7. Y ahí dividirlo entre sí mismo para obtener como resultado 1. Entonces nos damos cuenta que todos estos son factores primos. De la retroalimentación, pues ya observamos que pues sí se hizo de la manera correcta, y esto ya nada más es cuestión de práctica para poder realizar la tarea de esta unidad.
Entonces, una vez terminados los criterios de divisibilidad y factores primos, debemos continuar con el siguiente tema, que es mínimo común múltiplo. Bueno, antes de continuar, es importante leer la nota de abajo que dice: nota, si tú no entiendes el tema, bueno, si no has leído o visto todo el contenido, es importante revisar el documento Operaciones con números reales para que practiques más localizando la sección de los documentos. Entonces, una vez que localizamos los documentos, encontramos ese documento y podemos practicar más el tema 2. El mínimo común múltiplo es un proceso en el cual dividimos varios números al mismo tiempo y en este proceso realizamos operaciones que nos ayudan a encontrar el mínimo común múltiplo, o sea, el mínimo múltiplo, el mínimo número en el que podemos multiplicar y que es común para los números, que es como lo que acabamos de hacer de los factores entre dos o más números. Es decir, que si nosotros tenemos, bueno, ahorita que aparezca el mínimo común múltiplo, vamos a saber que encontramos un número. A ver, acomodemos esto. El mínimo común múltiplo entonces sería, ya acomodando nuestra definición, en la presentación lo veríamos como: el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que no sea 0, pero que es múltiplo de dos o más números. O sea, para entender mejor la definición, conoceremos que es un múltiplo. El múltiplo de un número son los obtenidos cuando los multiplicas por otros números, por ejemplo, de 2 y de 3. Para calcular sus múltiplos hay que ir multiplicando del 2 y del 3 por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta llegar a los números infinitos. Entonces 2 por 1 y 3 por 1 sería 2 y 3, 2 por 2 4 y 3 por 2 son 6, 2 por 3 son 6 y 3 por 3 son 9 y así hasta encontrar. Bueno, esos son todos los factores. Si nosotros ponemos un número en común y lo dividimos entre 2, luego entre 3 como los factores primos, como el ejercicio que hicimos de factores primos, y los residuos de los, y los factores los multiplicamos, obtendremos el número total, que sería el mínimo común múltiplo. Así, bueno, vamos a hacerlo en el ejercicio que viene. En el contenido conoceremos a qué nos referimos. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos números sería primero acomodarlo, multiplicarlo por 1 para acomodarlos en la tabla. Ahora sabemos que 210 y 36 y 150 se pueden dividir entre 2. Por lo tanto tenemos a 105, 18 y 75. Por lo tanto, vemos que 18 lo podemos dividir todavía entre 2 para obtener el 9. Entonces, le ponemos 2 o, bueno, entre 3 también, y sería 18 entre 3 es igual a 6. Entonces, si ponemos bueno, aquí el 2, sí nos dejo poner el 2. Entonces, el 2, si lo dividimos entre 5 no se puede, entre 105 no se puede, ponemos igual el mismo número, la misma cantidad. 18 entre 2 es a 9, 75 entre 2 no se puede. Ahora, ¿qué hacemos? Dividirlo entre 3. La división de 75 entre 3 es a 25, de 9 entre 3 es a 3 y de 105 entre 3 es a 35. Si lo volvemos a dividir entre 3, ahora obtenemos que la división de 25 entre 3 no se puede, pero de 3 entre 3, que es el entre sí mismo, obtenemos como resultado el 1, que es un número entero. O sea, uno de los tips más importantes es obtener en los resultados números enteros. Entonces, como vemos y observamos, 105 y 75 se van bajando porque no son divisibles entre 2, que son lo que ya explicamos aquí. Ahora, podemos darnos cuenta que 35 entre 5 nos va a dar 7 y 25 entre 5 nos va a dar a 5. Entonces ponemos el 5
y tenemos 7, 1 y 5. Ahora si lo dividimos entre 5, vamos a tener 5 entre 5 a 1 y bueno, 7 entre 5 no se puede, tenemos que poner el 7 y ahora dividir entre 7 quedaría a 1, 1, 1. Por lo tanto, el resultado de todo esto son los números comunes múltiplos, que si lo vemos en el último paso es multiplicar el cuadrado de 2, porque es 2 por 2, o 2 al cuadrado, el cuadrado del 3, 3 por 3 o 3 al cuadrado, sería 9, y 5 que se repite 2 veces, 5 al cuadrado por 7. Entonces, si ustedes lo ven, es 6600. Si lo meten en la calculadora, sería 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5 por 7 es igual a 6300, o 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7 debe dar el mismo resultado, 6300. Ahora, una vez entendiendo esto, vamos a utilizar el número 75, 180 y 40 para que podamos entender mejor el tema del mínimo común múltiplo. Si lo dividimos entre 2, 75 no se puede dividir, por lo tanto se baja el mismo número. 180 si se puede, se baja el 90. 180 entre 2 es a 90 y 40 entre 2 es a 20. Ahora lo volvemos a dividir entre 2, entonces 20 entre 2 es a 10, 90 entre 2 es a 45 y 75 entre 2 no se puede, por lo tanto se baja el mismo número. Ahora 10 sí se puede dividir entre 2, 10 entre 2 es a 5, 45 entre 2 no se puede, se baja el mismo número, de la igual manera el 75. Ahora lo dividimos entre 3. Es muy importante no saltarse del 2 al 5 o al 3, sino ir en orden, agotar todos los números 2 que se puedan dividir, los números 3 y el número 5, 6, 7 o 9. Entonces, ahora la división del número 3 sería 75 entre 3 es a 25, 45 entre 3 es a 15 y 5 entre 3 no se puede. Por lo tanto, nos damos cuenta que podemos aún dividir el 15. 15 entre 3 es a 5 y los otros dos no se pueden, por lo tanto se bajan. Ahora, estos números, si nos damos cuenta que sí se pueden dividir todos entre 5, por lo tanto el factor sería 5. 5 entre sí es a 1, 5 entre sí es a 1, 5 entre 5 es a 5. Y volvemos a poner el factor común 5 para poder dividir 5 entre 5 a 1. Y la multiplicación de 2 al cubo, que son los 2 que se encuentran aquí, sería 2 al cubo. Aquí tenemos 2 veces al 3, 3 al cuadrado, y 2 veces al 5, 5 al cuadrado. La operación de este resultado es 1800, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 1800. Bueno, a ver, entonces este ejercicio que ya está resuelto lo vamos a poner en la presentación para que pues ya nos sea más fácil recordar esto. Creo que sí, ya vamos a tener claro cuál es el mínimo común múltiplo. Ahora pasamos al siguiente tema, al siguiente ejercicio para reafirmar si hemos aprendido cuál es el mínimo común múltiplo. Lo importante de esto es, observar cuidadosamente los números, entender y facilitar nuestra observación de los números. Entonces, ahora encontramos que 170, si tenemos a 70 que es la mitad, tenemos aquí el número 2. Ahora, 70 entre 2, 70 entre 2 es a 35. Por lo tanto, vamos a ubicar aquí al 35. 21 entre 2 no se puede.
15 entre 2 no se puede, porque quedaría 7.5. Y ahora dividimos entre 3. 21 entre 3 es a 7. 15 entre 3 es a 5. 35 entre 3 no se puede. Por lo tanto, dejamos aquí el número 35. Ahora nos brincamos al número 5. No podemos el 7 porque tenemos que agotar primero todos los números. 5 entre 5 es a 1. 7 entre 5 no se puede. 35 entre 5 es a 7. Nos damos cuenta que aquí tenemos el número 7 y el divisor sería 1, bueno, bajamos el 1 directo, que este ya no se puede dividir. 7 entre 7 a 1 y 7 entre 7 a 1. Por lo tanto, la multiplicación de 2 al cuadrado por 3, por 5, por 7 es igual a 420. 420 es nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, 25 entre 2 nos da un número decimal. 15 entre 2 nos da un número decimal y 27 también. Por lo tanto, ahora 3. 3 entre 15 es a 5. 27 entre 3 no se puede. No es cierto, sí. 9 por 3, 27. Es a 9. Y 25 entre 3 no se puede, entonces tenemos a 25. Agotamos todos los números 3. Y 5 entre 3 no se puede. 9 entre 3 es a 3. 25 entre 3 no se puede. Ponemos el número 3, ya que tenemos el 3 para dividir. Sería 1 y este igual baja como 25 y este como 5. Ahora ubicamos el número 5 y la división de este es 1. Bajamos el 1 directo y 25 entre 5 es a 5. Por último, ponemos aquí el número 5. Bajamos directo los 1, bueno, los unos, y 5 entre 5 a 1. Por lo tanto, la multiplicación de 3 al cubo es igual a 27 por 5 al cuadrado es igual a 675. Por lo tanto, nuestro factor común, mínimo común múltiplo, es 675. Ahora observemos la retroalimentación. 420 y 675. Una vez que ya concluimos este tema, es importante continuar con la siguiente unidad y, bueno, volver a revisar si no entendimos alguna parte del tema. Tema 4 son fracciones. Es común la importancia de los números. Debemos conocer bien la importancia de las fracciones, ya que las fracciones nos facilitan la vida para utilizar conceptos como las rebanadas de pizza, de pastel, dividir, bueno, no es que quiera decir que es mal el trabajo en equipo, pero cuando es demasiado podemos dividir el trabajo en equipo haciéndolo de forma correcta. Por lo tanto, debemos saber que la división es una de las operaciones más importantes de la vida, ya que simplifican lo que tenemos que hacer y nos ayudan a facilitar los procesos en los que se ven involucradas las operaciones, que son pues todos los procesos de nuestra vida diaria. Por lo tanto, debemos conocer que el término fracción se refiere a un número de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B siempre es diferente de 0. El video antepasado mencionamos la regla de oro, que es cualquier número no se puede dividir entre 0, porque, no se puede. Da un número infinitamente 0, por lo tanto no es permitible, o no está disponible el 0 para ponerlo como denominador. Por lo tanto, A es el numerador y B denominador. Ahora, en la simplificación de fracciones vamos a comprender este proceso de simplificación utilizando los procedimientos de los factores primos para descomponer los números y
darnos cuenta cuál es el numerador y cuál es el denominador de una fracción que realicen. Y bueno, por eso vamos a realizar estos dos ejemplos. 26 entre 120. Por lo tanto, descomponemos ambos números y tenemos que 96 entre 2 es a 48, entre 2 a 24, entre 2 a 12, entre 2 a 6, entre 2 a 3 y entre 3 a 1. Ya saben que lo importante es llegar a 1. En el denominador, 120 es entre 2 es a 60, entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5 y entre 5 a 1. Pero, ¿qué hay con esto? ¿Por qué lo descomponemos? Porque una vez descomponiendo estos números, podemos poner todos los factores en el numerador, del numerador, poner sus factores arriba y del denominador, poner sus factores abajo. Entonces, cuando nosotros eliminamos, dejamos algunos números que nos dan el resultado total. Por lo tanto, eliminamos el 2 con el 2, el 2 con el 2, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Por lo tanto, 2 por 2 es 4 y este se queda solo 5. Entonces, la simplificación de 96 120avos es igual a 4 quintos. Entonces, para más fácil, si nosotros queremos conocer el número decimal, 4 entre 5 es igual a 0.8. O sea, la división de 96 entre 120 es a 0.8. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es lo mismo, sacar los factores de los números para simplificarlos, poner nuestros factores del numerador y del denominador, eliminar los números que se pueden eliminar y tener como resultado 3 medios. 3 medios. Muy bien. Ahora simplificamos ya las fracciones. Pero es importante que recordemos cómo realizar operaciones con fracciones. O sea, si queremos multiplicar A entre B por C entre D, entonces A entre B por C entre D es igual a A por C entre B por D. Por lo tanto, en este ejemplo, si tenemos 3 cuartos por 2 quintos, es igual a multiplicar 3 por 2 son 6 y 5 por 4 20. El resultado de esta operación sería 6 veinteavos. Si te puedes dar cuenta, el numerador se multiplica con el numerador de ambas fracciones y lo igual sucede con los denominadores. Por lo tanto, obtenemos este resultado que son 6 entre 20. Ahora observemos otros ejemplos en los cuales simplificaremos primero. 12 sacamos los factores primos de 12, que sería 2 por 2, 4 por 3, 12, y de 9, 3 por 3, 9. Ahora de 10 sobre 25 o 10 25avos, los factores serían 2 y 5. 2 por 5, 10 y 5 por 5, 25. Por lo tanto, ahora tenemos que el resultado es igual a el 3 entre el 3, o sea, este 3 y este 3 se eliminan y tenemos 2 por 2, 4 entre 3, 2 por 2, 4 entre 3. Y de este eliminamos a un 5 con un 5 y tenemos 2 quintos. Por lo tanto, 4 por 2 son 8 y 5 por 3 son 15. Hacemos lo mismo con B. Estos ejercicios los hacemos de manera que para ti como alumno sea más fácil encontrar y simplificar los numeradores y denominadores de diferentes fracciones y conocer los resultados rápidamente. Entonces, los factores primos de 14 son 2 por 7 o 2 y 7, que como resultado es 14. De los factores primos de 15 son 3 y 5, 3 por 5, 15. Y ahora hacemos lo mismo con los denominadores. El factor común o el factor primo de 5 es 5 y el factor de 4 sería 2 y 2 o 2 por 2, 4. Por lo tanto, aquí en esta parte de la operación no podemos eliminar nada y en esta parte de la operación tampoco. Por lo tanto, hacemos
7 por 3, 21, que es este de acá, 7 por 3, 21. O sea que si nosotros tenemos esta parte, a ver, hagámoslo así. Ush. Ok, este no. No sé si se van a usar esto. Sí. Si este lo ponemos como esta parte de la operación. Uy, es que esto se mueve mucho. Bueno, tenemos 2 por 7. Listo. Tenemos en el ejercicio 2 por 7. 2 por 7 entre 5 por, en el numerador tenemos 3 por 5, 3 por 5, y en el numerador, y en el denominador, perdón, tenemos a 2 por 2. Por lo tanto, si nosotros lo transformamos de esta manera, tenemos 2 por 7 por 3 por 5, todo lo ponemos en el numerador, y 5 por 2, por 2, nos podemos dar cuenta, este es un 5, que ¿qué factores? Bueno, ya podemos eliminar 5, 5, 2 y 2. Por lo tanto, tenemos a 7 por 3 medios. Pero en la presentación en nuestro contenido de Prepanet, para que lo sigamos viendo como una fracción, ponemos sobre 1 y es lo mismo, 7 entre 1 a 7. Por lo tanto, ahora esto ya se encuentra aquí en esta parte. 7 por 3, 21 y 2 por 1, 2. Hagámoslo en nuestra presentación y ponemos con azul. 7 por 3, 21 entre 2 por 1 a 2. Ya, es más fácil descomponer en factores primos, eliminar factores primos, saber qué hay en los numeradores y denominadores y tener un resultado simplificado o el resultado más simple que conocemos. Ahora, si queremos dividir A entre B y C entre D, entonces tenemos A entre B, o sea, A sobre B entre C sobre D, que sería la operación de tijera, si se le conoce, que sería A por D, se pone acá, y B por C, que se pone abajo. Por lo tanto, hacemos esto. A entre B entre C entre D. Lo que nosotros queremos hacer es la de la tijera, que sería este por este y se coloca aquí. A por D y B por C.
B por C y se coloca abajo. Entonces por eso se le conoce la tijera, porque estas flechas dan a entender que se parece a una tijera. Tendremos B por C. Por lo tanto, el resultado sería A punto D entre B punto C. Como ejemplo tenemos 8 entre 4, 8 cuartos entre 10 quintos. Sería 8 por 5, que se ubica en el numerador, 40, y 4 por 10, 40. 4 por 10, 40, que también se ubica en el denominador, que bueno, en esta ocasión fue una coincidencia. Tenemos como resultado el 1. A la división de fracciones, el método que realizamos es también conocido como el método de la tijera. Ahora nosotros tenemos aquí simplificando los numeradores y los denominadores en sus múltiplos. Entonces hacemos el A de la segunda parte. Los factores primos de 8 serían 2 por 2 por 2, 8, o sea 2 al cubo. Y este sería 2 por 2, 4 por 5, 20. Y de 5 medios sería el 2 y el 5. Por lo tanto, ubicamos que bueno, pues aquí se puede eliminar 2 y 2 y nos queda 2 quintos por 2 quintos. Entonces 2 por 2 son 4, 5 por 5, 25. Y así de fácil. Ahora, si queremos sumar o restar, lo único que debemos hacer es poner, bueno, en este caso tendremos A sobre B y C sobre B. Por lo tanto, pasamos, como el denominador es el mismo, el denominador siempre va a ser B. Y sumamos A más C. En el caso de la resta, tendríamos A menos C. Es muy importante identificar que en este tipo de ocasiones los denominadores son iguales, pero cuando son diferentes tenemos que hacer el uso de los datos o conceptos del mínimo común múltiplo y de las fracciones equivalentes. Por lo tanto, en esta multiplicación tenemos que el resultado sería, primero, ubicar la suma de estos. Denominador es el mismo, 4. La suma sería 4 más 2 igual a 6. La simplificación de esto es dividirlo a la mitad. 6 entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2. Observemos los siguientes ejemplos. Al tener los mismos numeradores, el 5 se distribuye por todas las divisiones. Es muy importante recordar que siempre debemos simplificar al final de cualquier operación para hacer más simples los resultados. Ahora, en la suma y la resta de las fracciones, observamos este ejemplo. ¿Qué hacer en caso de que los denominadores sean diferentes? 4 y 3. Hacer clic en cada uno de los pasos. En el 1 encontramos que los factores primos de 3 y de 4 es 12. ¿Por qué? Porque 2 entre 4 es a 2. Este no se puede. 2 entre 2 es a 1. Y de 3, 3 entre 3 es a 1. 2 por 2, 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo es 12. Por lo tanto, el número que vamos a encontrar en el denominador es el 12. Paso 2. Formamos fracciones equivalentes que tengan como denominador 12. Por lo tanto, si vamos a hacer el 12, sería 4 por 3, 12.
o 12 entre 4 a 3, que es el número que tenemos aquí. Si ya lo transformamos en las mismas fracciones con esos denominadores, tenemos 7 por 3, 21 y 4 por 3, 12. Ahora, usamos el mismo procedimiento con la fracción de 2 tercios. 12 entre 3 es a 4, por lo tanto nuestro factor por el cual tenemos que multiplicar es el 4. 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. Ahora, para sumar, solamente hacemos 21 más 8 sería 29 doceavos. 29 doceavos no se puede simplificar, pero sí sacar decimales, aunque ahorita pues no es lo importante. Bueno, ya no terminamos de ver el paso 3. El paso 3 es sacar que ya 21 más 8 es 29 y dejamos el denominador igual, que es el de nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, suma y resta de fracciones. Veamos en este caso. Lo primero que debemos hacer es sacar el mínimo común múltiplo de 5 y de 2. Primero utilizamos el 2 y tenemos a 1, y de 5 entre 5 a 1. Por lo tanto, 5 por 2 son 10. Que de la manera más fácil sería multiplicar directamente 5 por 2, 10. Y ahora convertir nuestras fracciones sería 12 entre 10 y 15 entre 10. Por lo tanto, la suma de 12 y 15 es 27 sobre 10 o 27 décimos. Exacto. Ahora, bueno, vamos a realizar el ejercicio 11, que es resolución de fracciones. Y bueno, la descripción solamente es que tenemos que relacionar este ejercicio con la línea de las fracciones y sus resultados. O sea, seguramente darnos cuenta de lo que hay en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, a ver, si tenemos aquí como denominador el factor común 5, ubicamos en nuestro resultado un 5. Como no lo encontramos, vamos a hacer la operación 24 menos 4 es a 20 cincoavos. Entonces 20 entre 5 es igual a 4. Por lo tanto, este va con este. Ahora aquí tenemos el mismo, 9. Podremos decir que es 4 sobre 9. Ahora sumamos 13 más 8 sería 21. 21 entre 9 es a 7 tercios. Como este ya está simplificado, tenemos este resultado. Ahora la división. Cuando nosotros dividimos, encontramos el factor común, que sería 9. 18 entre 2 es a 9. 9 como este. Ahora, 12 entre 3 es a 4. El resultado de esta fracción sería 4 novenos. Por lo tanto, 4 novenos. Ahora, 9 entre 3 es a 3. El numerador tiene que ser un 3. Y el denominador, 4 entre 10. Aquí hay un problema, no podemos dividir estos dos. Por lo tanto, utilizamos un número que nos permita hacer las fracciones equivalentes. Por lo tanto, si nosotros lo hacemos, tenemos que la división sería 9 entre 3 es más bien 9 por 3 son... aquí lo vamos a explicar de otra manera porque creo que los voy a confundir, pero el resultado es 15, o sea, viéndolo solamente sería 15 medios. Una forma sencilla de hacerlo es solamente multiplicando numerador con denominador y denominador con numerador, pero no del método de la tijera, sino de esta forma. Ya no tenemos más.
tenemos como resultado 9 entre 4. Vamos a hacer una división. Lo hice grande para que nos demos cuenta que es la división. 3 entre 10. Y este lo conocemos comúnmente como el método del sándwich. Multiplicamos 9 por 10, que sería 90, entre 4 por 3, 12. Y este es el resultado. Para simplificar, tenemos que la simplificación de 12, para que quede el mínimo, tendrá que ser de 6. Entonces, 90 entre 6 es igual a 15. O sacamos los factores primos de 90. 90 primero entre 2 es a 45. Entre 2 ya no se puede. Ahora entre 3 sería a 15. Ahora este entre 3 sería a 5. Y este entre 5 es a 1. Uy. Sería a 1. Entonces los factores primos de 90 serían 2 por 3 por 3 por 5. Uy, esta pluma no nos permite trabajar. Y los factores primos de 12. 12 entre 2 es a 6. Entre 2 es a 3. Entre 3, uy, entre 3 es a 1. Por lo tanto, acomodamos 2 por 3 por 1. Vamos a borrar todos estos. Los de 90 es 2 por 3 por 3 por 5 entre los factores de 2 por 2 por 3. Y eliminamos. Sería 2 con el 2 y el 3 con el 3. 5 por 3, 15 entre 2. Esta es la misma forma de encontrar esto. Y ya. Este es el método del sándwich. Ahora hacemos lo mismo con la multiplicación. La multiplicación es el método de la tijera, que sería, si nosotros ponemos 9 cuartos y sacamos los factores comunes o los factores primos de 9 cuartos y los factores primos de 70 18avos, y los multiplicamos, tenemos como resultado 35 cuartos. Entonces 35 cuartos, y hacemos de lo mismo con este, que sería 15 14avos. Ver las respuestas, bueno, todas están bien y creo que ya es más fácil. Además de conocer cómo nos enseña la plataforma, aprendimos una forma más común, que serían esos métodos no formales, pero que nos ayudan a llegar al resultado de la misma manera y más fácil. A ver, ahora, una vez visto el tema 4, de este módulo eran 5 temas, creo. Tenemos que pasar al tema 5. El tema 5 es la jerarquía de operaciones. Para la jerarquía de operaciones es necesario realizar diversas operaciones aritméticas en las que nos podemos preguntar o hacer esta pregunta, que es muy importante: ¿qué operación debo realizar primero? Una suma, una adición, una potencia. Por lo tanto, debemos de jerarquizarla. La primera operación, o que es más importante, es primero resolver
lo que hay en los paréntesis o en cualquier símbolo de agrupación para que podamos tener estos resultados. 5 más 2 son 7 y 12 menos 4 es 8. Ahora la segunda operación que haríamos son las potencias. ¿Qué sería 4 al cuadrado es 16. La tercera operación es hacer las multiplicaciones. 7 por 3, 21 y 8 por 2, 16. Y la última y cuarta operación sería sumar lo que nos queda, que es como una pirámide de hacerlo de más a menos. 21 menos 16, o más bien menos 16 más 16 es a 0, por lo tanto nos queda 21 solamente. Entonces tenemos estos dos ejemplos. Primero hacemos lo que está en los paréntesis. 2 más 5, 7, 12 menos 4 es a 8. Este es el ejemplo que vimos en el ejercicio pasado, ahora de esta manera. Primero hacemos la división. Bueno, primero la potencia, que creo que es más importante. 3 por 3, 9. Ahora la división. 24 entre 4 es a 6. Y ahora la suma y resta. 13 menos 9 es igual a 4. Más 6 es igual a 10. Entonces ubicamos esto en una jerarquía y obtenemos como jerarquía de operaciones. Yo creo que la primera jerarquía, lo más importante, es las potencias y raíces como segundo escalón de esta jerarquía serían las divisiones y multiplicaciones. Y por último, en la última jerarquía tendríamos sumas y restas. Pero también es lo más importante, que es lo que maneja nuestra plataforma, resolver lo que está entre paréntesis. Me faltó un acento en la E. Corchetes. O llaves. Que bueno, las llaves son más generales y son las que nos ayudan, eso lo veremos más adelante. Entonces los corchetes serían los cuadrados. Y bueno, ahí está nuestra jerarquía de operaciones. Para realizar esta actividad, que es la actividad de la semana del 16 al 20 de octubre, era realizar para el día miércoles 18 de octubre la actividad 2, operaciones con números reales. Es evaluable, se entrega en entregas de tareas, se selecciona el módulo 3, unidad 3, actividad 2, operaciones con números reales, browse, enviar y aceptar.
es importante conocer el tipo de producto, que son operaciones con números reales, y descargar aquí el formato Machote, con el cual es el que se trabaja para realizar para realizar el trabajo. Y finalmente conocer la rúbrica de evaluación, que es todo lo que debe de llevar su documento para poder obtener los números necesarios para alcanzar el 100. Entonces, si observamos el documento Machote, va a ser habilitar edición, número de divisores compuestos o primos, que es lo del tema 1, la divisibilidad, tema 2, descomposición de factores, tema 3, mínimo común múltiplo, tema 4, operaciones, resolución de operaciones, tema 5, recuerden que deben de simplificar y, de ser necesario, o si ustedes creen que es conveniente, pues descomponer las fracciones en factores primos. Y finalmente resuelve las operaciones por jerarquía de operaciones, que es el tema 5. Entonces son todos los temas que vimos en el video, y para poder realizar la tarea y enviármela. De hecho, hoy todavía se evaluaría con el día número 3, que sería sobre el 95%. Una de las cosas importantes sobre eso es hablar de las fechas de exámenes, el cierre de este parcial y sobre cuánto es calificada la tarea de acuerdo al día de entrega, o sea, la penalización. El segundo parcial se cierra el día jueves 2 de noviembre. Sí, jueves 2 de noviembre. Por lo tanto, el cierre de calificaciones, o el último día que me pueden entregar las tareas, es el día 27 de octubre, el próximo viernes, para que yo les pueda calificar antes de las 11:59. Y bueno, ustedes saben que el día sábado, que es 28, ya pongo los ceros y ya tienen todas sus evaluaciones. Es importante realizar todas las tareas porque la ponderación del examen parcial 1 y 2 solo tiene como resultado el 10%. Entonces, si no hacen las tareas, obtendrían solamente 20%, que no nos ayuda a acreditar la materia. En cuanto a los días de entrega, este día de entrega fue en miércoles. Por lo tanto, el día 1 es miércoles para mí, el día 2 es jueves, el día 3 es viernes, sábado y domingo no cuenta, por lo tanto todavía sería el día 3. El día lunes sería el día 4, y el día 4 es ya evaluado sobre 90. El día 5 sobre 85, o sea, de los días que están aquí los números, esta es la calificación sobre la cual se va a evaluar. Ya depende de qué día sea la entrega, aquí se modifican los días de la semana. Y bueno, el último día, que sería el 27, sería el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que solamente tienen hasta el día 8, que se calificaría sobre 70, y pasaría al día sábado. Sí, el día sábado ya sería sobre 0, porque es el día del cierre. Por lo tanto, es necesario que se pongan a estudiar, porque el día del examen parcial es el 2 de noviembre. Entonces tenemos como cierre el 28 y esta semana de preparación para el examen que sería el día 2, jueves 2 de noviembre. Este es el módulo hasta el que ahorita podremos evaluar. Sería el módulo 2 y el 3, conjuntos y elementos de lógica matemática y conjuntos de números reales. Por lo tanto, pues es importante que revisen el mensaje del día 1, que es el mensaje de bienvenida, y entreguen todo en tiempo y forma. Gracias.